Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta hermosa tarde que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Dios ha sido muy bueno con cada uno de nosotros en este día, nos ha guardado. Él siempre nos guarda, nos protege, nos provee todo lo que necesitamos. Dios es muy bueno con cada uno de nosotros, hermanos, y nos permite estar aquí delante de su presencia para poder hablar de su palabra, para poder estar delante de cada uno de ustedes. Solo lo hace Dios ese privilegio, hermano. Ese Dios grande y poderoso que cada uno de nosotros confiamos y creemos en Él. Así, hermano, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que están conectados. Y seguimos, hermano, con la enseñanza de los salmos. Ahora me tocó a mí este salmo, el Salmo 54. Un salmo maravilloso, un salmo que nos enseña mucho acerca de un hombre que amaba a Dios y creía verdaderamente en ese Dios y amaba también a los siervos del Señor. Así, hermanos, vamos a leer el Salmo 54. Y le voy a pedir que tenga, si tiene dos Biblias, que tenga abierto el Salmo 54 y que tenga abierto Primera de Samuel 23, donde sale este salmo, de la historia donde sale este salmo. Así, hermanos, lo vamos a leer el Salmo 54. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y su letra dice: Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. He aquí Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Amén. Señor Dios Todopoderoso, te damos la gloria, te damos la honra, porque solo tú la mereces, Señor. Exaltado es tu nombre, Dios, sobre la tierra, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que seas tú, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, Dios. Que me uses con ese instrumento de honra, Señor, porque yo nada soy, Señor, soy polvo, pero tú eres el Rey de los cielos, el Rey eterno, el poderoso, el gigante que pelea nuestras batallas, Señor, en el que tenemos que confiar, Dios, todo el tiempo, Dios, en el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos que van a escuchar esta palabra del Señor. Bendice a los amigos. Bendice a cada familiar nuestro también que está escuchando la palabra. Dios, en el nombre de Jesús, glorifícate en este momento, Señor. Habla nuestras vidas. Amén. Y así, hermanos, este salmo es maravilloso porque este salmo surgió de una historia que está en Primera de Samuel capítulo 23. Y podemos ver a un hombre que confiaba en Dios, que sabía a qué Dios era el que servía, que sabía quién era el Dios que lo había ungido por rey, al Dios todopoderoso, a ese Dios verdadero. Y este salmo es un salmo maravilloso porque vemos la historia en Primera de Samuel. En Primera de Samuel capítulo 23 vemos la historia de este salmo. Este salmo empieza diciendo al músico principal en Neguijot, masquil de David, cuando vinieron los cifeos y dijeron a Saúl: ¿no está David escondido en nuestra tierra? Aquí es donde, en Primera de Samuel, es donde surge este salmo. Pero es algo maravilloso que el Señor nos enseña a través de la vida de David, que este hombre siempre consultaba a Dios, que él siempre se humillaba a Dios primero, que él ponía todo en las manos de Dios. Sabe, aquí el rey Saúl andaba persiguiendo a David para matarlo, sin ninguna justificación, aún David siendo leal, aún siendo un hombre que amaba al rey Saúl, pero el rey Saúl quería matarlo y andaba persiguiéndolo. Y dice Primera de Samuel capítulo 23, y David, versículo 2 dice: y David consultó a Jehová diciendo: iré a atacar a estos filisteos. Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila.
Entonces David, dice el 4, volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregué en tus manos a los filisteos. Aquí podemos ver a un hombre que andaba afligido, que andaba escondiéndose de Saúl porque era el rey de Israel y andaba tras su vida. Pero él se había agarrado de la mano de Dios. Este es un salmo pidiendo protección de su enemigo, porque David sabía que con sus fuerzas no podía lograrlo, porque Saúl había salido con todo el pueblo detrás de David y él solo tenía 600 hombres a su mando, y él sabía que no podía combatir frente a frente, sino que él sabía que Dios era el que iba a pelear por él. Y por eso dice el versículo 1, oh Dios, oye, oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. El Señor fue el que defendió a David en este momento y lo vamos a ver en esta historia. Dice el versículo 10 del capítulo 23, dice, y dijo David a Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos, descenderá Saúl como ha oído tu siervo. Y Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí descenderá. Dijo luego David, me entregarán los varones de Keila, los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y Jehová respondió, os entregarán. ¿Sabe? Esto es lo que nos enseña la palabra del Señor, que cuando tengamos problemas, situaciones difíciles que enfrentar, busquemos a lo primero que es la oración. En la oración a Dios Todopoderoso, poner todo en manos del Señor. Ahí es donde vamos a ver la liberación, ahí es donde vamos a ver la mano de Dios obrando a nuestro favor, peleando la batalla. Ahí, cuando nosotros pongamos en primer lugar a Dios. Este hombre nos enseña que era él el que buscaba a Dios primeramente, consultaba a Dios y cuando cada uno de nosotros como el cuerpo de Cristo buscamos a ese Dios en cada situación difícil, Dios nos va a defender de todo ataque del enemigo, nos va a defender Dios. ¿Sabe? Este David aquí nos muestra un hombre de oración, un hombre que había creído y confiado verdaderamente en ese Dios todopoderoso, que lo había ungido por rey, antes de ser rey, ya lo había ungido. Y Saúl sabía eso y por eso había tenido envidia de este varón y quería asesinarlo sin causa quería atentar contra su vida, pero David había comprendido a quién era el que tenía que abocarse. Dice el versículo 2, oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. David orando a Dios, pidiendo protección, porque se habían levantado contra él sin causa para destruirlo. Aún él dando bien al rey Saúl, un hombre leal, un hombre que amaba al rey David, que le sirvió con todo su corazón. Pero él había levantado su mano contra David. Pero David había puesto la causa en el nombre del Señor, Por eso dice el versículo 3, dice, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida, no han puesto a Dios delante de sí. ¿Sabe por qué David dice que extraños? ¿Por qué? Porque Saúl no era un extraño para él. El pueblo de Israel no era un extraño para él. Los de Ziph no eran extraños para él, porque estaban en Judá. Porque estaban en el territorio donde David había nacido también, en Judá. Eran del mismo pueblo de Israel que habían conspirado contra este varón. Pero él les llama extraños. ¿Sabe por qué? Por la última parte que dice el versículo. Porque no han puesto a Dios delante de sí. Eso los hizo extraños. David no reconocía la actitud que había tomado Saúl, siendo el ungido de Jehová, siendo el rey de Israel, queriendo matar a David. Por eso decía que se habían levantado extraños para destruirlo.
porque David desconocía la actitud que tenía Saúl contra él. Pero lo que más me gusta de esta historia es que David siempre confió en Dios. Y David mostró, como dijo el mismo Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sabe por qué? Porque este hombre, aun siendo que lo andaban persiguiendo, atormentado, él mostró el atributo del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, la humildad, la misericordia contra este varón, que aun queriéndolo asesinar, él no levantó la mano contra el ungido de Jehová. Y así el Señor está hablando a nuestras vidas en este salmo maravilloso, que pongamos todo en las manos del Señor, que pongamos todo en las manos del Señor, y Él va a pagar conforme a su obra. Él va a pagar, Él lo va a defender. David sabía que Dios lo iba a defender, por eso ponía su causa en Él. Sabe que en los momentos de dificultad, en los momentos que usted está pasando situaciones difíciles, el Señor siempre manda aliento, siempre manda esperanza, siempre manda a animarlo, a confortarlo en ese momento de dificultad. Dice el versículo 14 de ese mismo capítulo 23, y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en el monte en el desierto de Zid, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Dios no lo entregó en sus manos. David era un hombre buscado día y noche para ser asesinado, pero Dios siempre lo guardó, Dios siempre lo protegió, porque David había puesto la confianza en ese Dios todopoderoso. Y eso es lo que te está diciendo el Señor: pon la confianza en mí en este momento. Toda situación difícil, todo problema que estás enfrentando, cualquiera que quiera levantarse contra ti, pelea la batalla en oración, ora a Dios, que Él va a pelear por ti y por cada uno de nosotros. Este salmo es maravillosa, y esta historia que narra Samuel es maravillosa, porque vemos a un hombre lleno de amor y misericordia, un hombre humilde, un hombre que confiaba en ese Dios todopoderoso. Y ese es el carácter que quiere Dios en nuestra vida. Pero ¿cómo lo vamos a obtener? Teniendo esa comunión íntima con nuestro Dios. Dice el versículo 24, el 4 dice: he aquí Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida. Eso es lo que decía David. El Señor es mi ayudador, el Señor es el que guarda mi vida, el Señor tiene mi vida guardada. ¿Quién lo va a tocar cuando Dios está contigo? ¿Quién? Nadie te puede tocar, el enemigo tiene que huir. Y así dice el versículo 26, dice el versículo 16 en el capítulo 23, dice: entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios, y le dijo: no temáis, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Aún Saúl mi padre así lo sabe. En el momento más difícil que estaba pasando David, que estaba siendo perseguido día y noche, el Señor le mandó a Jonatán para fortalecerlo, para recordarle que Dios lo había ungido por rey y que iba a ser el rey de Israel. Ahí es donde el Señor te manda a fortalecer. Siempre te va a enviar al Espíritu Santo de Dios. Siempre te va a enviar a un hermano que te fortalezca en el momento de angustia. Para eso está la iglesia de Cristo. Para eso está la iglesia de Cristo. Para eso están los hermanos. Para eso estamos cada uno de nosotros, para darnos fortaleza, para fortalecernos, para ayudarnos en todo momento, para bendecirnos. Eso es, para apoyarnos en todo momento. Siempre el Señor te va a mandar a fortalecer. El versículo 4 dice: he aquí Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida. David había comprendido que quien sostenía su vida era el Señor. ¿Y sabe por qué? Aquí lo relata en el versículo 26. Dice: y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte, y se daba prisa David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y su gente para capturarlos. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país.
¿Sabe quién mandó ese mensajero? Porque ya no había escapatoria para David. Ya estaba rodeado por todo el ejército de Saúl y estaba a punto de ser capturado. Estaba a punto de ser capturado. Pero ¿sabe quién envió ese mensajero a decirle a Saúl que los filisteos habían irrumpido en Israel? ¿Sabe que en este capítulo 23 de Samuel dice de que los filisteos irrumpieron en Keila y a Saúl no le importó? A Saúl no le importó que habían irrumpido en Keila. Pero ¿sabe por qué este mensajero llegó a decirle a Saúl? Porque Dios estaba defendiendo a David. Dios estaba defendiendo a su siervo, al hombre conforme a su corazón. Estaba defendiendo al hombre humilde y misericordioso. A ese hombre que había confiado en él, buscándolo en oración, poniendo toda su causa en manos del Señor. Eso es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros, hermanos. Que pongamos todo en manos del Señor. En manos del Señor. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que quiere. Y seguimos, hermanos, en el versículo 5 dice: y devolverá el mal a mis enemigos, córtalos con tu verdad. Es el Señor. David dejó todo en manos del Señor. David dejó todo en manos del Señor, porque el Señor es el que va a hacer. Dice en Samuel 24, capítulo 2, versículo 12, dice: juzgue Jehová entre tú y yo. Vengue de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y defienda de tu mano. El Señor había entregado, había puesto a Saúl en bandeja de plata a Saúl, para que David pudiera tomar acción. ¿Sabe qué estaba haciendo Dios con David? Estaba probando su corazón, estaba probando lo que había en su corazón, porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Y ¿sabe qué tuvo David de Saúl en esa cueva? Tuvo misericordia de él y no lo tocó. Porque los hombres de David le dijeron: el Señor ha entregado a tu enemigo en tu mano, y haz como tú prefieras. Y David dijo: no hay de mí que levante la mano contra el ungido de Jehová, sino que Dios juzgue mi causa delante de él. David había comprendido que el que lo defendía era Dios, y él iba a juzgar las acciones de Saúl. Él iba a juzgar las acciones de Saúl. No tomemos por nuestras propias manos la acción, la venganza, porque eso no es de Dios. Eso no es de Dios, eso es del enemigo, eso es de Satanás. Dios quiere que muestres el amor, la misericordia, la compasión, que muestres el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Eso es lo que quiere el Señor. David perdonó la vida de Saúl. David perdonó la vida de Saúl, y eso es lo que nos muestra que este siervo de Dios tenía el Espíritu Santo de Dios en su vida. Y dijo David: más justo eres, y dijo Saúl a David, y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Eso es lo que nos manda el Señor, a pagar, no por mal, sino venciendo el mal con el bien. Eso es lo que quiere el Señor, que actuemos con rectitud, que actuemos como Dios actúa con rectitud. Eso es lo que dice el Señor. Dice en Samuel 26:10, dice, en el 26:10 dice, porque sigue la historia, dice el 26:10, y dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegare para que muera, o descendiendo en batalla perezca. ¿Sabe por qué? Porque Abisaí le había dicho: deja que yo tome la lanza y lo traspase para darle un solo golpe, al Señor, a Saúl. Y ahí nomás quedara Saúl, pero David no quiso que lo tocara, porque él no quería tocar al ungido de Jehová.
Eso es lo que pasa cuando tú pones todo en las manos del Señor. Este hombre perdonó 2 veces la vida de Saúl, cuando Dios la había puesto en su mano. Pero sabe, Dios estaba obrando en el corazón de David. Dios estaba obrando en ese corazón, un corazón humilde, un corazón misericordioso, un corazón que temía al ungido de Jehová, temía a Dios. No podía tocarlo, sino que él había puesto la causa en ese Dios verdadero. En ese Dios verdadero que lo defiende, que lo estaba defendiendo. ¿Sabe por qué? Porque 2 veces los de Ziph habían conspirado contra David para que Saúl fuera, y ellos lo iban a entregar en la mano de Saúl. Pero Dios estaba defendiendo la causa de David. Dios estaba preparando el corazón de David para algo más grande, para dirigir a su pueblo, para que lo dirigiera con amor, para que lo dirigiera con compasión, con misericordia, con humildad, con rectitud hacia ese Dios verdadero. El Señor está diciendo: pon la causa, todo problema, toda situación difícil que te estás enfrentando, ponlo en manos del Señor. Busca en la oración, que ahí va a ser transformado tu carácter semejante al de Dios. Eso es lo que quiere Dios en nuestras vidas. Dice el 26:12, dice: se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron, y no hubo nadie quien viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. ¿Sabe quién estaba defendiendo la causa de David? Era Dios. Dios había puesto a que durmiera Saúl y todos los 3,000 hombres de guerra que había llevado, y los había entregado en manos de David. Pero David no levantó su mano, sino que el hombre tuvo misericordia y perdonó. Perdonó al que quería causarle la muerte. Perdonó. Y a eso nos manda el Señor, a perdonar, a amar, a tener misericordia, a que lo busquemos verdaderamente a ese Dios verdadero. Eso es lo que quiere Dios. Dice el versículo 6: voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Es bueno alabar a Dios, porque Él nos defiende, porque Él nos guarda, porque Él nos protege, porque Él es el que está peleando la batalla, porque Él es el que está transformando nuestro carácter cuando nosotros ponemos todo en manos del Señor. Este salmo es maravilloso, y esta historia estuve meditándola todo el día, meditando esta historia, porque el Señor estuvo hablando a mi vida en esta historia, que debemos de tener estos atributos que tenía este siervo de Dios. Este David era un hombre de Dios, un hombre que temía temor a Dios, que lo buscaba en oración. Dice el versículo 7, porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Dice el versículo 26, el capítulo 26, versículo 24 dice, y el 23 dice: y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. ¿Sabe? La vida de Saúl había sido preciosa a los ojos de David. Pero David no le dice al rey Saúl: que mi vida sea preciosa a tus ojos. No, sino que le dijo que la vida de él fuera preciosa a los ojos de Jehová, y que Jehová lo librara de toda aflicción. ¿Sabe? Dice el versículo 7, porque Él me ha librado de toda angustia. El Señor lo había librado de toda angustia. Él había reconocido que el Señor era el que tenía todo en las manos. Él estaba obrando a favor de David. No era necesario que David levantara su mano, sino que Dios iba a dar el pago por cada una de nuestras acciones. Si en este momento estás pasando situaciones difíciles, si en este momento se ha levantado el enemigo contra tu vida para querer destruirte sin causa, busca al Señor en oración,
porque el Señor va a defender tu causa cuando tu corazón esté dispuesto a buscarlo, a adorarlo, a exaltarle, a poner todo en las manos del Señor. Así, querido hermano, el Señor está diciendo en este día, búscame en oración. Eso es lo que más me agrada, dice el Señor, que te rindas a mí, que rindas tu corazón a mí, que pongas tu causa y yo te voy a defender. Él es el que nos defiende, hermanos. Cuando nosotros comprendemos ese principio de que no es por nuestra propia inteligencia, por nuestra propia causa o por nuestra propia manera que vamos a buscar la solución a los problemas, a las circunstancias difíciles, es primero buscar a Dios. Este hombre buscó a Dios. Este hombre puso esa causa delante del Señor. El Señor obró a favor de David y así va a obrar a favor de cada uno de nosotros, hermanos. Porque la palabra del Señor es verdadera. La palabra de Dios es verdadera y eso es lo que dice su palabra. Que busquemos primeramente a Él. Que oremos. Que en la oración está el poder del cristiano, del Hijo de Dios. Cuando nosotros lo buscamos. Si tú, querido amigo, que has escuchado esta palabra y el Señor ha hablado a tu vida por medio de esta palabra y el Espíritu Santo ha tocado tu vida y quieres que el Señor pelee tu causa y quieres que el Señor te defienda, entonces haz esta decisión de aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Solo es el medio que Dios ha dejado para que puedas tener esa comunión íntima con Él. Jesucristo, el Hijo de Dios, el que vino a morir en la cruz por cada uno de nosotros y derramó esa sangre preciosa, ese sacrificio perfecto que hizo en la cruz nuestro Salvador Jesucristo. Y Él quiere que pongas toda su confianza en Él y Él va a estar contigo. Él va a estar peleando la batalla junto a ti. Él va a estar defendiéndote en todo momento. Si eres tú, querido amigo, en este momento y el Señor ha hablado a tu vida, yo te invito a que hagas esta oración, que inclines tu rostro, cierres tus ojos, levantes tu mano derecha y con todo tu corazón declares estas palabras. Señor Dios Todopoderoso, reconozco, Señor, que soy pecador, que he fallado en tu misma presencia, que he vivido de una manera que no te agrada, Señor. Pero este día, Señor, tu Espíritu Santo, tu palabra ha hablado a mi vida, Señor. Y yo reconozco que enviaste a Jesucristo a morir en la cruz y que resucitó al tercer día y ascendió a la diestra tuya. Te pido que perdones todas mis faltas, mis pecados, Señor, y que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que envíes tu Santo Espíritu para regenerar mi vida y ser una nueva criatura, y yo ponga toda mi confianza en ti, Señor, que yo te busque en oración primeramente, Dios, que ponga toda mi causa, Señor, delante de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú que hiciste esta oración, ya el Señor, formas parte de la familia de nuestro Dios y el Señor ya te inscribió en el libro de la vida. Y así te pido que dejes tu información, tu nombre, tu número de teléfono para que nuestro pastor te dé seguimiento y te ayude a crecer en el conocimiento de ese Dios poderoso que va a defender tu causa en el nombre de Jesús. Glorificado sea el nombre de nuestro Dios. Y así, querido hermano que está conectado en este momento, le voy a pedir también que incline su rostro para que hagamos esta oración a nuestro Dios, para que busquemos su rostro en todo momento, que pongamos toda la confianza en ese Dios verdadero, en ese Dios creador de los cielos y de la tierra, que nos guardó, que nos rescató, en todo momento nos sostiene de su mano. Y así, hermano, Dios Todopoderoso, estamos delante de tu presencia, Señor, reconociendo tu poder, tu autoridad, Señor, en nuestra vida, Señor. Gracias por tu amor y misericordia, Dios. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por cada uno de nosotros y no dejarnos huérfanos, Señor, cuando tu Hijo ascendió a tu diestra y enviaste al Consolador, al Espíritu de verdad, Señor, para que nos guíe, Señor, para que nos enseñe, para que nos convenza de pecado, de juicio y de justicia, Señor, para que nos guíe, Señor, para que regenere nuestra vida, para que nos haga, Señor, hacer, Señor, tu voluntad, Padre, en el nombre de Jesús.
Glorifícate en cada hermano, Señor, de la iglesia Monte de los Olivos. Glorifícate, Dios, en nuestro pastor, Señor, en su esposa, en sus hijos, en los ecopastores, en cada líder, Señor, de la iglesia Monte de los Olivos. Glorifícate en cada joven, en cada niño, Señor, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor, en la iglesia que tú has redimido con tu sangre, Señor. Que podamos, Señor, orar a ti, Señor, en todo momento. Que nos unamos en oración. Que lo que tú quieres es que pongamos todo en tus manos, Señor. Y que seamos un pueblo unido, Señor, para adorar, para exaltar tu nombre, para buscar tu rostro, Señor. Y que nos amemos unos a otros, que nos perdonemos unos a otros. Y que pongamos nuestra causa en ti, Señor. Porque tú eres el que das, Señor, conforme a cada una de nuestras obras, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Glorifícate, Señor, y que podamos, Señor, demostrar tu carácter, Señor, que podamos demostrar que pensamos con tu mente, Señor, con la mente de Cristo, en el nombre de Jesús. Glorifícate en cada hermano que está pasando cualquier situación difícil, Señor, económicamente, de salud, Señor, problemas en el hogar, Señor, en el nombre de Jesús, con sus hijos. Te lo pido, Señor, que seas tú obrando en los corazones de cada uno de nosotros, Señor, para que podamos confiar verdaderamente en ti, Señor, porque tú eres el que pelea nuestra causa, Señor, y tú no has perdido ninguna batalla, Señor, tú no has perdido ninguno, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos la gloria y la honra, Señor, a ti, mi Dios. Amén. Dios los bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde que el Señor nos ha regalado, que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones y que podamos buscar ese rostro del Señor en todo momento. Dios me los bendiga, buenas noches.